Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con los delitos en materia marítima. Para esta clase tengo un documento ya de la Interpol. Vamos a ver algunas cuestiones de algunos delitos de los cuales se están dando y generando en materia marítima. También tengo el Código Penal, en este caso son varias tipificaciones y el Código Fiscal, sobre todo en el delito de contrabando, es cuando se habla acerca de estas reglamentaciones que implican el delito de contrabando, ¿no? Vamos, sobre esta parte podremos decir que el contrabando, la defraudación fiscal, y bueno, prácticamente varias actuaciones que vamos a estar viendo conforme a la legislación, porque en realidad son muy grandes. Ahorita también, fíjense, el 103 habla acerca del contrabando. Vamos, tenemos una situación bastante compleja, y esto implica pues muchas situaciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, ante esta parte lo que vamos a hacer es vamos a dejar de publicar aquí la imagen de nosotros, porque quiero que antes veamos un video y sobre el video vamos a estar exponiendo la idea principal. Nos vamos a ir a la cuestión de clases y delitos en materia del fisco. Es importante hacer la distinción entre infracción y delito, ya que la infracción es el género de lo ilícito y el delito es una especie de este género. La infracción fiscal, según el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, amerita una pena económica, en forma de multa, y el delito amerita una pena corporal. La multa es aplicable por una autoridad fiscal y la pena corporal por una autoridad judicial. El mismo código hace enunciado de las infracciones y de los delitos fiscales y señala en cada caso la pena que los responsables de estos ilícitos han de sufrir. Entre las infracciones encontramos las siguientes: las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes establecido en el artículo 79, entre las cuales podemos destacar las de no solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, señalar como domicilio fiscal para efectos del Registro Federal de Contribuyentes un lugar distinto del que corresponda, o bien no asentar o asentar incorrectamente en las actas de asamblea o libros de socios o accionistas el Registro Federal de Contribuyentes de cada socio o accionista o la clave correspondiente a cada socio o accionista. También encontramos las relacionadas con la obligación del pago de contribuciones, con las declaraciones, con las solicitudes, con los avisos, con los informes y con las constancias y del ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, establecido en el artículo 81. Las relacionadas con la contabilidad, estas se encuentran en el artículo 83 del mismo código, entre las cuales encontramos la importancia en no llevar la contabilidad, en no llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales, llevar la contabilidad de forma distinta a como las disposiciones de este código o de otras leyes señalan, no expedir o no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades. Otro importante están las transacciones cometidas por las instituciones de crédito, en las que encontramos a las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Entre estas infracciones encontramos el no anotar en los esqueletos para expedición de cheques el nombre, denominación o razón social y la clave que corresponde al primer titular de la cuenta, pagar en efectivo o abonar en cuenta distinta a la del beneficiario un cheque que tenga inserta la expresión para uno en cuenta, procesar incorrectamente las declaraciones de pago de contribuciones que reciban, aceptar incorrectamente o no aceptar en los contratos respectivos el nombre, denominación o razón social, domicilio y clave de Registro Federal de Contribuyentes o la que la sustituya del cuentaviente. También encontramos las infracciones cometidas por usuarios de servicios públicos y cuentavientes de instituciones de crédito, establecido en el artículo 84c.
En este encontramos la omisión total o parcial de la obligación de proporcionar la información relativa a su nombre, denominación, domicilio, clave de registro federal de contribuyentes o los datos que se requieran para formar dicha clave o la que la sustituya, que le soliciten los prestadores de servicio y las instituciones de crédito, así como proporcionar datos incorrectos o falsos. En el artículo 84E encontramos las infracciones cometidas con motivo de cesión de créditos en virtud de contratos de factoraje. Esto es, el no efectuar la notificación de la transmisión de créditos operada en virtud de un contrato de factoraje financiero o el negarse a recibir dicha notificación. Las infracciones relacionadas con la facultad comprobatoria del fisco son: oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal, no conservar la contabilidad o parte de ella, y divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada por terceros. El artículo 86A del Código Fiscal de la Federación establece las infracciones relativas a la obligación de adherir marbetes a envases de bebidas alcohólicas, entre las cuales están adherir marbetes o precintos falsos o que se encuentren alterados, o bien hacer cualquier uso diferente de ellos, así como no destruir los envases vacíos que contienen bebidas alcohólicas cuando se esté obligado a ello, o no acreditar que los marbetes o precintos fueron adquiridos legalmente. Las de funcionarios o empleados públicos se encuentran en el artículo 87, entre las cuales están no exigir el pago total de las contribuciones y sus accesorios, exigir una prestación que no esté prevista en las disposiciones fiscales, así como divulgar información confidencial que afecte su posición competitiva. El artículo 89 establece las infracciones consideradas de terceros, entre las cuales están prestar servicios por omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución, colaborar en la alteración de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad y ser cómplice en la omisión de infracciones fiscales. Como pudieron observar, la cita de los artículos del Código Fiscal no es continuada, al aludir a las diversas infracciones. Los artículos que no aparecen tipificando estas violaciones señalan la multa que en cada caso le corresponderá al infractor. Delito de contrabando. Lo comete quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias sin permiso de la autoridad competente, de importación o exportación prohibida. También lo comete quien interne mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así como quienes extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregadas legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello. Se va a sancionar con pena de prisión de 3 meses a 5 años si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas es de hasta, respectivamente, o, en su caso, la suma de ambas es de hasta de 3 a 9 años, cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del artículo 131 de nuestra Carta Magna. De 3 a 9 años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias sometidas excede de, respectivamente, o en su caso, la suma de ambas excede de 3 a 6 años, cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas. El delito de contrabando será calificado cuando se cometa con violencia física o moral en las personas, de noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías, ostentándose el autor como funcionario o empleado público, usando documentos falsos, por 3 o más personas. Cuando las mercancías extranjeras se introduzcan al territorio nacional o sean sacadas del mismo por un lugar no autorizado para la entrada o salida de dichas mercancías. También, cuando las mercancías extranjeras sujetas a tránsito internacional
se desvíen de las rutas fiscales previstas o sean transportadas en medios distintos a los autorizados, o bien no arriben a la aduana, ya sea de destino o de salida, 30 días después del plazo máximo que tenían para tal efecto. También se dará la presunción de contrabando cuando las mercancías destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal no arriben al almacén general de depósitos que había expedido la carta de cupo para almacenar dicha mercancía. O bien, cuando los pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por la autoridad aduanera para que dicha autoridad realice la visita de inspección correspondiente. En ese sentido, también se presumirá que el delito de contrabando ha sido cometido cuando, tratándose de mercancías importadas temporalmente a territorio nacional por empresas autorizadas para tal efecto por la Secretaría de Economía, estas no acrediten dentro de los plazos que nos otorga la ley aduanera que dichas mercancías fueron retornadas al extranjero o a su país de origen, o bien se omite realizar dicho retorno de esas mercancías al extranjero o al país del cual proviene, cuando el agente declara en el pedimento como valor de la mercancía un monto inferior en un 70% o más al valor real de la transacción, o bien cuando el agente declara inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de las mercancías con la intención de omitir el pago de contribuciones y cuotas compensatorias. Este delito lo comete aquel quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago provisional o definitivo de alguna contribución u obtiene un beneficio indebido con el perjuicio del fisco federal. Este delito se presume cometido cuando existan ingresos o recursos que provienen de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se sancionará con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.734.280 pesos, con prisión de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de esta cantidad, pero no de 2.601.410 pesos, y con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor a esta última cantidad. Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 50%. Serán calificados cuando se originen por usar documentos falsos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan, no llevar los sistemas o registros contables o aceptar datos falsos en los mismos, omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones y declarar pérdidas fiscales inexistentes. Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad. Si quien omitió el pago total o parcial de alguna contribución u obtuvo un beneficio indebido, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualización antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, no se formulará querella. El artículo 109 del Código Fiscal establece que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos. Omite enterar a las autoridades fiscales las cantidades que por concepto de contribución hubiera retenido o recaudado, se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal, simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, sea responsable por omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas y darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos. De igual forma, no se formulará querella si quien cometa alguno de los supuestos anteriores lo entera espontáneamente a la autoridad fiscal antes de que ésta lo descubra. Ahora los dejo con mi compañero musulmán Ricardo Castillo, quien les hablará un poco más de este tema. En cuanto al Registro Federal de Contribuyentes, se omita solicitar su inscripción o la de un tercero por más de un año contado a partir de la fecha en que debiera hacerlo. Rinda con falsedad datos, informes o avisos a efecto de inscribirse en el RFC. Use intencionalmente más de una clave del RFC. Modifique, destruya o provoque o utilice incorrectamente el buzón tributario para obtener información de terceros o para beneficio propio. Desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio. Después de la notificación de la orden de visita, del requerimiento de contabilidad, documentación, información de un crédito fiscal
o en ejercicio de facultades de comprobación. Registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en 2 o más libros. Oculte, altere o destruya total o parcialmente los sistemas y registros contables que estén obligados a llevar. Determine pérdidas con falsedad. Sea responsable de omitir la presentación de la declaración informativa o presentarla en forma incompleta por más de 3 veces. Por sí o por interpósita persona, divulgue, haga uso personal o indebido, a través de cualquier medio o forma, de la información confidencial que afecte la posición competitiva. En cuanto a alterar alguna medida cautelar, altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales. Altere o destruya las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras, o al que tenga en su poder marbetes o precintos sin haberlos adquirido legalmente. Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Delitos cometidos por servidores públicos. Cuando se ordena o practica una visita domiciliaria o embargo sin un mandamiento escrito. Se haga verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales. Amenace a un contribuyente, representante o dependiente con formular alguna denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de un delito fiscal. Revela información que las instituciones financieras proporcionen a las autoridades fiscales. Bien, ante esta parte y antes de visualizar otra grabación, vamos a verificar un documento, en este caso de la Interpol. Es un documento ya algo somero, algo explícito, pero en realidad este documento tenemos que de alguna forma comprenderlo, puesto que existen varias reglamentaciones un poco complicadas a la hora de comprender los delitos en materia marítima. Fíjense, esto ya habla de carácter internacional, ¿no? Vuelvo a repetir, es una página del Interpol muy sabionda. Dice, más del 80% de las mercancías mundiales se transportan por mar. Un entorno marítimo seguro es esencial para la libre circulación del comercio. Problemática, ¿no? Y aquí vamos con el problema. De forma más rentable de transportar a nivel mundial mercancías y materias primas en grandes cantidades es a través de los océanos y aguas y litorales. Sin embargo, los buques mercantes y los marineros son vulnerables de actos de piratería, secuestro, robos, ¿no? Que también se generan. Todo eso tiene un efecto negativo en la libertad de navegación y el comercio mundial. Otras actividades marítimas ilícitas, como el tráfico de armas y drogas en la trata de personas, también suponen un peligro para la seguridad internacional e individual. Y sobre esto, vean, esta es una de las cosas que habría que analizar, porque así como lo dice en realidad, en este caso, el documento del Interpol, es muy usual que se lleven a cabo este tipo de actuaciones, ¿no? Tráfico de armas, drogas y bueno, en realidad todo esto se puede generar a través del delito de contrabando. Vamos a ver un videito más que habla acerca de este delito. Es para que se den cuenta hasta dónde llega la magnitud de esta situación a carácter internacional, que es por donde más mercancías se empiezan a generar, ¿no? Bien, en lo que abra. Muy buenas noches. En este momento desarrollaremos el delito de contrabando, el mismo que se encuentra tipificado en la Ley de Delitos Aduaneros, Ley número 28008. ¿Qué es el contrabando? La norma nos establece que el que sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación
identificación o reconocimiento físico en las dependencias de la administración aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a 4 unidades impositivas tributarias. Véase y obsérvese que hay 3 verbos que entender. El primer verbo es sustraer. El que se debe entender se materializa con el hecho de no presentar las mercancías para su control. Eludir hace referencia al hecho de no ingresar por los lugares autorizados o no tiene autorización de embarque. Y el tercero, burlar, que significa que con ardid, astucia o engaño no se presenta al control aduanero, pudiendo valerse de algún artificio establecido. ¿Qué es el bien jurídico protegido en este delito? Es el control aduanero. ¿Pero qué se entiende por control aduanero? Es el conjunto de las medidas adoptadas por la administración aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera o de cualquier otra disposición cuya aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad de esta administración. Entiéndase entonces que el bien jurídico protegido es el control aduanero. Sin embargo, según la jurisprudencia, y más precisamente citando a Augusto Ramírez, nos habla que el bien jurídico es, en principio, el proceso de ingresos y egresos del Estado, es decir, básicamente la recaudación fiscal. Sin embargo, nos habla Bustos, hay que tener en cuenta que además de la ley de contrabando hay pluralidad de intereses macrosociales protegidos, claro, como por ejemplo un correcto y un efectivo comercialización de mercancías ingresadas bajo la normatividad aduanera y legal respectiva. ¿Qué tipo de norma es el contrabando? Se considera que el contrabando constituye una norma penal en blanco. ¿Por qué? Porque la norma no hace mención de qué son lugares habilitados donde se comete el delito, siendo necesario recurrir a la propia Ley General de Aduanas, la misma que en el artículo 100 nos dice que tales son tanto los puertos, aeropuertos, vías y terminales terrestres y puestos de control fronterizo en los cuales la autoridad aduanera ejerce su potestad. Este delito necesariamente es un delito doloso. ¿Por qué? Es decir, debe existir la resolución libre y consciente del sujeto de realizar voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada por la ley. ¿Este delito permite la tentativa? Sí, la propia norma establece que será reprimido la tentativa con la pena mínima legal que corresponda al delito consumado, a excepción de los casos en los que el agente se desista voluntariamente de proseguir con los actos de ejecución del delito o impida que se produzca el resultado, salvo que estos practicados constituyan por sí mismos delitos. Sin embargo, por la propia naturaleza del delito de contrabando, es un delito de ejecución inmediata, en la cual el solo ingreso al territorio aduanero ya constituye el delito. Formalmente la tentativa no podría aplicarse en este tipo de delito. Primera modalidad de contrabando es extraer, consumir, utilizar o disponer de las mercancías de la zona primaria delimitada por la Ley General de Aduanas, por las leyes especiales, sin haber autorizado legalmente su retiro por la administración aduanera. ¿Qué significa extraer? Es sacar la mercancía que se encuentra dentro de los recintos aduaneros. ¿Qué significa consumir? Hacer que esa mercancía o esas cosas se destruyan o extingan. ¿Y por qué significa utilizar o disponer? Preparar esas mercancías para un fin determinado. ¿Qué es la zona primaria? Es la parte del territorio aduanero que comprende los puertos, aeropuertos, terminales terrestres y otros donde se almacenan y depositan las mercancías que cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad vigente. De tal manera que extraer, consumir, utilizar estas mercancías de esta zona primaria debe entenderse configurada el delito en su primera modalidad de contrabando. La segunda modalidad nos habla de consumir, almacenar o disponer las mercancías que han sido autorizadas para su traslado de una zona primaria a otra para su reconocimiento físico sin el pago previo de los tributos o gravámenes. Entiéndase acá que lo que se está protegiendo es el traslado, pero de una zona primaria a otra, es decir, no existe todavía reconocimiento físico, está solamente autorizado su traslado.
¿Qué se entiende por reconocimiento físico? A la operación que consiste en verificar lo declarado mediante una o varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida o clasificación. Tres palabras a tener en cuenta o tres verbos que son fundamentales en el presente caso es consumir, que se entiende por hacer una cosa que se destruye o extingue; almacenar, guardar productos diversos en un almacén; y utilizar o disponer, preparar ese bien para algo. Vamos con la tercera modalidad. La tercera modalidad nos habla de internar mercancías de una zona franca o zona geográfica nacional de tratamiento aduanero especial o de alguna zona geográfica nacional de menor tributación y sujeta a un régimen especial arancelario hacia el resto del territorio nacional sin el cumplimiento de los requisitos de la ley o el pago previo de los tributos diferenciales. Entiéndase por internar como llevar o hacer llevar las mercancías de un lugar a otro. Mira, hay dos palabras claves a tener en cuenta. ¿Qué es una zona franca? Es parte del territorio nacional debidamente delimitado en la que las mercancías en ella introducidas se consideran como si no estuvieran en el territorio aduanero para la aplicación de los derechos arancelarios, impuestos e importación para el consumo y recargos que hubiere lugar. Consecuentemente, si las mercancías deciden salir de la zona franca al resto del territorio, tienen que necesariamente someterse a la ley nacional. Otra oración que tener en cuenta es la importación a las zonas de tratamiento aduanero especial. ¿Qué se entiende por zonas de tratamiento aduanero especial? Se entiende que las mercancías son nacionalizadas solo respecto a dichos territorios, es decir, bajo la misma secuencia de la zona franca. Si estas mercancías necesitan ingresar a la zona común, necesariamente tienen que pagar los tributos diferenciales, entendiéndose por tributos diferenciales aquellos impuestos que en su debida oportunidad dejaron de ser pagados por el importador. Cuarta modalidad: conducir en cualquier medio de transporte, hacer circular en el territorio nacional, embarcar, desembarcar o transbordar mercancías sin haber sido sometidas al ejercicio del control aduanero. Entiéndase por los verbos conducir, llevar o hacer llevar las mercancías de un lugar a otro, hacer circular, moverse en una u otra dirección, embarcar o desembarcar, dar ingreso o salida a personas, mercancías en un medio de transporte. Y por último, transbordar. Transbordar es el efecto de llevar personas o mercancías de un buque a otro. Acá, esta modalidad nos habla del control aduanero. ¿Qué es el control aduanero? Como ya lo dijimos anteriormente, son un conjunto de medidas adoptadas por la SUNAT con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera o de cualquier otra disposición cuya aplicación o ejecución es de competencia de la misma administración. De esta manera, el conducir esas mercancías que no fueron objeto de control aduanero dentro de su territorio ya constituye el delito estipulado en la cuarta modalidad del artículo 2. La quinta modalidad es intentar introducir o introduzca al territorio nacional mercancías con elusión o burla del control aduanero utilizando cualquier documento aduanero ante la administración aduanera. Entonces, básicamente esta última modalidad nos habla de un trámite aduanero, pero un trámite aduanero de alguna manera fraudulento, dice, con elusión o burla del control aduanero, pero se está utilizando un documento aduanero frente a la administración tributaria. ¿Qué se entiende en este caso por territorio aduanero? Parte del territorio nacional que incluye el espacio aéreo, acuático o terrestre, dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. Ya pasando a otro tipo de contrabando, encontramos el contrabando fraccionado, que dice que incurre igualmente en los delitos contemplados en los tipos penales previstos en artículos anteriores y será reprimido con idénticas penas el que con unidad de propósito
realice el contrabando en forma sistemática por cuantía superior a 4 unidades impositivas tributarias en forma fraccionada en un solo acto o en diferentes actos de inferior importe cada uno, que aisladamente serían considerados infracciones administrativas vinculadas al contrabando. En este caso del contrabando fraccionado, la condición sine qua non es que dichas mercancías sean identificables como dominio de un solo propietario, un solo consignatario o un solo dueño, pero con las consecuencias de las trabas de las cuestiones probatorias y la probanza. Lo más difícil acá es determinar que la unidad de propósito tiene la intención de que una mercancía ha sido dividida de forma tal que de manera conjunta constituyen una cuantía superior a 4 unidades impositivas tributarias. Las modalidades de contrabando, según Cuellar Fernández, nos hablan que existen modalidades de hormiga cuando es camuflado en un equipaje y el cuerpo de las personas o de condición humilde que pasan la frontera. La modalidad caleta significa camuflado en compartimentos de vehículos. La modalidad mapeo es la cual se utiliza vías alternas, papas o trochas, donde no existe el control aduanero. La modalidad culebra, muy utilizada por Puno, es cuando pasan por convoys de camiones de carga pesada. La modalidad es chacales. Se trata de personas contratadas para utilizar independientemente la franquicia de la zona franca de Tacna. Y por último, la modalidad por carrusel, en la cual, mediante la utilización repetida de un documento aduanero que se adultera con el fin de dar legalidad al ingreso informal de mercancías. Básicamente es todo lo que tengo que comentarles y compartir con ustedes. Bien, entonces como podrán darse cuenta, una de las problemáticas es precisamente la cuestión de estos delitos, ¿no? Respuesta de la Interpol. La Interpol intentamos mitigar los delitos marítimos mundiales y mejorar la gobernanza marítima mediante la facilitación de intercambio de información y refuerzo de capacidades de equipos de primera intervención, ¿no? Facilitar intercambios, recopilar y almacenar sobre piratería y otros delitos marítimos, analizar información sobre piratería, productos de inteligencia, relaciones, y bueno, miren, como podrán darse cuenta, hay a veces hasta, compartimientos secretos, etcétera, ¿no? Otro de las cuestiones es el delito de trata de personas, que cada vez está más usual, lo cual es lamentable, pero pues hay muchas personas que están siendo castigadas por este delito, ¿no? La verdad es que la trata es una de las cosas creo que más violentas, lejos de ser violenta, es la más atroz, ¿no? Por medio de las cuales se llevan a cabo actividades ilícitas, ¿no? Y esto implica pues mucha problemática, porque en realidad, si ustedes analizan esta situación, el delito alcanza trascendencia de nivel mundial, ¿no? O sea, estamos hablando de un delito pues cada vez más grandes, delitos más graves, ¿no? Y esto implicaría también una situación de crisis humanitaria, ¿no? Y en realidad lo podemos tratar así, la trata de personas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí un video recreativo. Hay muchos, pero en realidad son muy duros, entonces vamos a ser cuidadosos con el contenido, para obviamente no causar molestias de sensibilidad, sobre todo para aquellos que pues estos temas lo llegan a canalizar de forma un poco complicada.
¿Somos libres? ¿De verdad, todos somos libres? ¿Estás segura? Ajá. Observa. Aunque no lo creas, estamos viendo seres humanos que pueden estar siendo esclavizados. Te voy a explicar, porque esto empezó hace mucho tiempo. En Egipto, los prisioneros de guerra y los hombres de los pueblos sometidos fueron obligados a trabajar en la construcción de las pirámides que hoy conocemos. En la antigua Grecia, Aristóteles decía que la esclavitud era un fenómeno natural y que era propio del esclavo no vivir como quiere. Esta sociedad permitió y legalizó la esclavitud con fines económicos y sociales. Por eso, en sus casas tenían esclavas que realizaban las labores domésticas y hasta niños esclavos que hacían música para el disfrute de sus amos. Los griegos consideraban que la esclavitud era una realidad indispensable. En el Perú, a inicios del siglo XVI, se trajeron esclavos de África para ser explotados en las tierras, y después de su liberación, se trajeron ciudadanos chinos con falsas propuestas de trabajo, y ellos también terminaron siendo esclavos en haciendas, construcciones ferroviarias y extrayendo guano. Incluso en la selva peruana, durante la época del caucho, se explotaron a miles de nativos, quienes fueron capturados y castigados ante cualquier intento de escape o rebelión, exterminando a gran parte de esa población. Y aún hay más. ¿Has escuchado alguna vez decir trata de blancas? Ajá. Así se le decía al tráfico ilegal de mujeres blancas, ya que solo la esclavitud de personas negras era aceptada. Ese término en la actualidad es incorrecto. Hoy a la esclavitud de seres humanos se le llama trata de personas, porque este delito no discrimina raza, género, edad ni condición social. Pero, ¿cuándo un ser humano es esclavizado? Cuando es tratado como un objeto que produce dinero, privándole de todos sus derechos, entre ellos, su derecho a la libertad y a la dignidad. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Todos los días vemos niños y ancianos mendigando, mujeres y niñas ofreciéndose sexualmente en las calles. Y nos preocupamos por la minería ilegal que afecta a la naturaleza. Pero no nos damos cuenta de que en estas situaciones hay seres humanos que pueden estar siendo esclavizados. La pobreza, la violencia, el abandono y la falta de comunicación en la familia son factores que facilitan la existencia de este delito. Ahora entiendes que no todos somos libres. Ajá. Oye, espera. ¿Y tú crees que podría ser una víctima de este delito? Ajá. Imaginemos que un día estás caminando por la calle y te encuentras con el siguiente anuncio en la pared. Te ilusionas, sientes que por fin tendrás una oportunidad. 800 soles semanales te vendrían bien para ayudar a tu familia. Entonces, decides llamar por el aviso. Te reúnes con la señora con la que hablaste y ella, muy amable, te dice que tiene un trabajo indicado y justo para ti, con muy buen sueldo y nada complicado. Pero tendrás que viajar a otro lugar del país esa misma noche. Si no, perderás la oportunidad. Y así, sin tiempo para consultarle a alguien, te vas con ella. La falsa oferta de trabajo es la modalidad más usada para la captación de víctimas. 7 de cada 10 víctimas han sido engañadas por esta vía. El primer acercamiento parece inofensivo, se ofrece de modo muy amable, lo presentan como un trabajo ideal y formal. Los tratantes les ofrecen cosas maravillosas, aprovechándose de las necesidades que observan en sus potenciales víctimas, que pueden ser laborales,
afectivas, económicas, educativas o incluso solo el deseo de viajar. Pero ojo, esta no es la única forma de captación. También se realiza a través de la seducción o el padrinazgo, muy usado en el Perú, sobre todo en zonas de mayor pobreza, donde los padres, con la esperanza de un futuro mejor, encargan a sus hijos o hijas al padrino o madrina, sin conocer la situación real del lugar de destino. En el Perú tenemos una ley contra la trata de personas, que castiga con pena de cárcel, que puede llegar a ser como mínimo 25 años. Existen más de 2.000 víctimas. 8 de cada 10 son mujeres, y de estas, 6 son menores de edad. Y la mitad de todos los casos de trata de personas son con fines de explotación sexual. Y aunque estas son las cifras publicadas por el Estado, se sabe que existen miles de casos que no son denunciados. Entonces, nos habíamos quedado en que te habías ido sin avisarle a nadie, ¿verdad? Pues bien, llegas al lugar de trabajo y te das cuenta de que todo es una mentira. Lo que han hecho es trasladarte a otra zona con el objetivo de sacarte del lugar donde vives. De ese modo se aseguran que te quedes sin posibilidad de pedir ayuda o escapar. Te maltratarán, te quitarán los documentos y te cambiarán de identidad. Te dirán que tienes una gran deuda con ellos. Te cobrarán por el pasaje, la cama donde duermes, la comida, las drogas a las que darán adicta y los anticonceptivos que tendrás que usar. Y te dirán que la única forma que tienes para pagarles es hacer lo que ellos quieren. También te mantendrán incomunicada. Y para asegurarse de que no te escapes, amenazarán con matarte a ti o a tu familia, porque ellos saben dónde viven. En ese momento, sentirás que ya no tienes escapatoria. Las víctimas de la trata de personas son invisibles ante la sociedad. Mientras alguien está aceptando el trabajo de un aviso falso pegado en un poste, un niño es obligado a vender caramelos en las calles. Mientras una madre está entregando a su menor hija a la comadre, creyendo que le dará un futuro mejor, un joven está siendo explotado, trabajando largas horas diarias en contra de su voluntad. Ese es el mundo de la trata de personas. Un negocio ilícito en el que, a diferencia del tráfico de armas y drogas, las víctimas son vendidas y explotadas una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahora te preguntarás, ¿qué puedo hacer? Mantente alerta y no dudes en preguntarle a un familiar o adulto de mayor confianza sobre alguna propuesta que te hagan. Ten mucha comunicación con tus padres ahora que vives con ellos. Cuando tengas familia, dale a tus hijos mucha confianza, amor y tiempo. Si llegas a tener un cargo público, no dejes que el trabajo diario disminuya tus ganas de hacer justicia. Y si puedes lograr un presupuesto para luchar contra este delito, hazlo. Si eres docente, ayuda a tus alumnos con sus dudas. Dales confianza. Si ves algún caso sospechoso, denúncialo. Solo han pasado 10 minutos desde que empecé a explicarte sobre este delito. Y en este tiempo, en algún lugar, acaban de captar una víctima más.
Bien, como podrán pues prácticamente darse cuenta, el delito de materia marítima, tal y como lo establece en este caso la Interpol, son muy dados a generarse, son muy recurrentes y es por eso que siempre hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de actividades, ¿no? El Estado lamentablemente no ha sido capaz de garantizar estos derechos. De alguna forma, siempre todos y cada uno de nosotros debemos estar alerta ante una situación de peligro y sobre todo cuidar a los que pues son nuestros, a los que nos pertenecen. Y bueno, la materia de delitos marítimos es muy grande. Hay muchos delitos que hay que tipificar, tal y como lo dijimos: armas, trata de personas, contrabando, piratería, etcétera. Pero cada país lo controla conforme a su legislación vigente. Hasta aquí dejaré la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana.